La Tierra, nuestro hogar. Un mundo rocoso envuelto por una fina capa azul aferrada a la superficie. Nuestra atmósfera. La atmósfera es lo único que nos separa del frío y oscuro vacío del espacio. La historia del aire que nos rodea es la historia de la Tierra en sí. ¿Quién iba a pensar que esta roca de 4.500 millones de años podía esconder pistas sobre cómo se formó nuestra primera atmósfera? Pistas que desvelan transformaciones colosales. Es realmente alucinante que una bacteria diminuta pudiera influir en un fenómeno de escala planetaria como nuestra atmósfera. ¿Cómo convirtió la atmósfera a la Tierra en un lugar único? El único hogar de la vida tal y como la conocemos. No hemos encontrado otro planeta que tenga una atmósfera como la nuestra. Y entender cómo obtuvo la Tierra su atmósfera es el primer paso para entender cómo protegerla. En las profundidades del espacio yace un planeta joven e irreconocible. Bombardeado por asteroides, este planeta maltratado es nuestra Tierra. Un globo desolado y volátil, observado por una recién nacida luna que domina el cielo. Sin atmósfera a la vista, el vacío del espacio casi toca la superficie de lava enfriándose lentamente. No está apenas protegido de la radiación nociva del joven Sol. Este mundo no tiene nada que ver con la Tierra que conocemos actualmente. Hace aproximadamente 4.500 años, la Tierra era inhóspita para la vida. Había meteoritos y asteroides bombardeando la superficie. Hacía demasiado calor. Era un lugar horrible. La pregunta es, ¿cómo consiguió nuestro planeta pasar de ser una roca estéril a un lugar capaz de cobijar vida? Actualmente nuestro planeta es un oasis para la vida, envuelto por una capa de gases nutritivos y protectores. La atmósfera. Es extremadamente fina, es casi como la piel de una manzana si comparáramos una manzana con el planeta Tierra. El diámetro de la Tierra es de unos 13.000 kilómetros y la atmósfera le suma otros 95 kilómetros a esa cantidad. No estaríamos en el planeta Tierra si no fuera por la atmósfera. Y cuando digo estaríamos, no solo no estaríamos tú y yo aquí sentados, sino ninguna forma de vida. Todas las formas de vida, desde hongos a bacterias, desde insectos diminutos a reptiles gigantes, dependen por completo de nuestra atmósfera. Hace muchas cosas por nosotros. No hay que irse más lejos que a los seres humanos, que utilizamos el oxígeno para vivir. Además de oxígeno, la atmósfera está constituida por otros gases importantes. Tal vez lo más crucial de nuestra atmósfera sea el hecho de que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero que mantienen a nuestro planeta habitable.
El nitrógeno es un componente esencial de la atmósfera porque la vida tal y como la conocemos, los aminoácidos, el ADN y todas las cosas que son esenciales para nosotros dependen del nitrógeno. La atmósfera nos protege de la radiación ultravioleta porque contiene una pequeña cantidad de una molécula llamada ozono. Controla nuestro clima, lo que permite que nuestro planeta tenga una temperatura llevadera para todos. Se puede decir que nos aísla del frío del espacio. Pero el camino hasta la atmósfera actual ha estado plagado de drama. Ha sido un camino largo y sinuoso desde la atmósfera inicial de la Tierra, pasando por los diferentes tipos de atmósferas a lo largo de su historia, hasta llegar finalmente a la atmósfera que tenemos ahora. Millones de años después del nacimiento del planeta, sigue sin haber una atmósfera tal y como la conocemos. Pero eso va a cambiar. Hace 4.500 millones de años, la Tierra habría sido un lugar muy violento. Por eso se llama Ádico, que viene del dios Hades, del dios griego del inframundo, porque se lo imaginaban como un lugar infernal. Por todo el globo, magma derretido sale disparado de las entrañas de la Tierra. Ríos de fuego liberan una miscelánea de gases. Dióxido de carbono, nitrógeno y metano son expulsados de los volcanes en gruesas columnas. Estos son los cimientos de nuestra primera atmósfera. Y todavía podemos ver restos de este joven planeta en la Tierra a día de hoy. Los volcanes que tenemos en Islandia son muy parecidos a los que había hace 4.500 millones de años. La Tierra inicial estaba dominada por la actividad volcánica, lo que duró millones de años. Esos volcanes sirvieron de camino a los gases que estaban atrapados dentro del magma para escapar a nuestra atmósfera. Pero ¿cómo saben los científicos cómo era la atmósfera en el pasado? Sorprendentemente hay pistas escondidas en algunas de las rocas que encontramos actualmente. A lo largo de la historia de la Tierra, de la evolución, ha habido una interacción dinámica entre la superficie y la atmósfera de la Tierra. Y debido a esta interacción, hay huellas químicas atrapadas en las rocas. La roca que estoy sosteniendo tiene 3.400 millones de años. Tiene burbujas diminutas atrapadas dentro, que son muestras de la antigua atmósfera de la Tierra. Por lo tanto, podemos medir los gases y reconstruir pruebas sobre cómo era la atmósfera en el pasado. Sin embargo, para entender la primerísima atmósfera, los científicos tienen que retroceder a antes de que la Tierra se formara. El planeta está compuesto por rocas que empezaron siendo escombros flotando en el joven sistema solar. Pero estos escombros siguen cayendo a la Tierra actualmente como meteoritos. En el bolsillo llevo una roca de lo más increíble. Esto es una condrita.
Estas condritas se formaron por la unión de polvo de roca hasta crear pequeños pedazos de roca como este. Con el tiempo se fusionaron dando forma a nuestro planeta Tierra. Así que son los cimientos de nuestro planeta. No solo nos dan una lección de humildad por ser más antiguas que toda la vida que conocemos en la Tierra, sino también por ser más antiguas que el planeta en sí, ya que tienen 4.600 millones de años. Estas rocas no solo son los cimientos de nuestro planeta, sino también los de nuestra atmósfera inicial. Gracias a estas rocas espaciales ya teníamos los ingredientes de nuestra atmósfera inicial. La cosa es que estaban encerrados dentro del planeta. Las condritas son como máquinas del tiempo. Permiten a los científicos retroceder miles de millones de años a cuando la atmósfera apareció por primera vez. Los expertos pueden estudiar estas condritas con gran detalle. Pueden analizarlas en el laboratorio para entender sus firmas químicas. Y eso es lo que les va a revelar qué gases habrían contribuido a formar la primera atmósfera de la Tierra, tales como vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, hidrógeno, metano y nitrógeno. Es extraordinario que podamos aprender cosas sobre la historia de la atmósfera retrocediendo miles de millones de años con tan solo estudiar rocas. Cuando descubro algo sobre esto, me siento como un viajero en el tiempo y un detective a la vez, capaz de reconstruir la historia de nuestra Tierra antigua. Cada año, las técnicas se están volviendo tan potentes a la hora de descifrar información sobre cómo pudo haber sido la Tierra hace 4.500 millones de años, que incluso hace pocos años habría sido todo un misterio. Mientras que la abrasadora Tierra se enfría lentamente, el cielo está sufriendo una drástica transformación. El amplio océano de estrellas queda oculto. Y conforme el joven sol sale, el color irrumpe por todo el cielo de la Tierra. Estos densos gases son los orígenes de la atmósfera tal y como la conocemos. La apariencia de esta emergente atmósfera sigue debatiéndose, ya que es difícil saber las cantidades exactas de los distintos gases que contenía. De gases como el metano. Si hay suficiente metano, este puede alcanzar una concentración en la que empiece a descomponerse por la acción de la luz ultravioleta y luego a recombinarse en moléculas más largas, dando lugar a una neblina con sustancias tóxicas. Esto puede crear nieblas que provocan un brillo anaranjado. Con el metano suficiente, el planeta se habría visto cubierto por fuertes nieblas naranjas intermitentes. Probablemente había dióxido de carbono. Tal vez había monóxido de carbono y vapor de agua, al igual que algo de nitrógeno o cianuro. En resumidas cuentas, era una combinación de cosas bastante nociva. Si nos llevaran a los orígenes de la Tierra y experimentáramos la primera atmósfera, no tardaríamos en morir porque no había oxígeno. Con dióxido de carbono y algunas de las otras moléculas que tal vez había en la atmósfera, no se podría vivir. Y el planeta es inhóspito por otra razón. En el paisaje no se ha visto nunca ni una gota de agua líquida. Pero la Tierra sí que tiene agua. Está suspendida muy por encima de la superficie abrasadora. Fue expulsada a la atmósfera por volcanes en forma de vapor de agua con los demás gases iniciales. Si este océano en el cielo pudiera llegar al suelo, tendría el poder de transformar el planeta por completo.
En la actualidad, más del 70% de nuestro mundo está cubierto de agua. Es un planeta de abundante azul, con ríos interminables, icebergs helados y océanos inmensos. El agua que sale del grifo ha recorrido un largo viaje. Y el agua de nuestro planeta pasa a formar parte de varios aspectos de nuestra vida, incluyendo el clima, la comida que ingerimos, y por ello el agua se recicla una y otra y otra y otra vez a lo largo de la historia de la Tierra. El agua que bebemos se la bebieron los dinosaurios y tuvo los primeros microbios nadando en ella. En la Tierra inicial, el agua se queda atrapada en la atmósfera. Pero eso está a punto de cambiar. En lo alto del cielo, gotitas de agua de tan solo una fracción de milímetros se están condensando. Muy ligeras y pequeñitas, se limitan a flotar y a dejarse llevar en el aire. Chocándose y fusionándose con otras, crecen lentamente hasta que se alcanza un punto de inflexión. La gravedad de la Tierra las atrae hacia abajo. Pero el trayecto dura poco. El planeta sigue estando caliente, por lo que cualquier gota que se acerque al suelo simplemente se evapora. Pero con el paso del tiempo, ese calor se irradia al espacio. La Tierra se está enfriando. El diluvio empieza a azotar la superficie. Intensas tormentas se propagan por la atmósfera. Océanos de agua se vierten a la Tierra. La atmósfera ha dado rienda suelta a una molécula esencial para la vida. El agua cambia la superficie de un planeta, se evapora, permite que las nubes se formen y que la lluvia caiga, erosiona cosas y también se convirtió en un medio que acabaría albergando vida. Sin agua líquida no hay duda de que la vida tal y como la conocemos no existiría. Cosas que la vida necesitaba hacer en la Tierra, como tener estructuras como células, por ejemplo, y todo tipo de mecanismos que intervienen en el agua, todo eso funciona muy bien. La primera atmósfera había iniciado una transformación que diferenciaría a nuestro planeta de cualquier otro en el sistema solar.
El joven planeta solo tiene unos cientos de millones de años. La atmósfera ha convertido a la Tierra en un planeta de agua. Y en ese agua está pasando algo extraordinario. Posiblemente el momento más crucial de la historia de la Tierra, que conduciría a la remodelación de toda la atmósfera. Gran parte de este momento sigue siendo un misterio. Pero sabemos que un día cualquiera en la Tierra, unas moléculas complejas se unen para formar algo nunca antes visto en el planeta. Vida. El origen de la vida es una de las mayores preguntas de la ciencia y debemos reconocer que no sabemos cuándo, dónde ni cómo se originó la vida. Una charca de piedra poco profunda es una de las teorías más respaldadas. Se cree que las charcas poco profundas habrían sido un lugar importante para el origen de la vida porque pueden mojarse y secarse constantemente. A partir de este constante ciclo de mojarse y secarse, de inundarse y evaporarse, tal vez por una corriente o por una variación estacional, se pueden formar más moléculas y más complejas. Y ese proceso podría haber sido el precursor de cosas como el ADN, que es lo que contiene la información en nuestras células a día de hoy. Pero hay muchas otras teorías sobre cómo podría haber empezado la vida. Algunos científicos creen que la vida comenzó en una fuente hidrotermal en el mar profundo. Las fuentes hidrotermales emiten gases, como por ejemplo ácido sulfídrico, que facilitan las condiciones reactivas entre el hidrógeno y el CO2 para formar los cimientos de la vida. Otros creen que la vida se generó en algún sitio totalmente distinto, fuera de la Tierra, y que aterrizó aquí en un meteorito. Todas estas teorías tienen detalles distintos, pero en lo que están de acuerdo es en que la vida necesitaba agua y una forma de aprovechar la energía. Los científicos se hacen una idea de la apariencia que podrían haber tenido las primeras formas de vida. La primera forma de vida que existió fue probablemente una especie de material genético encerrado en una burbuja de material graso. Y aunque eran simples, algunos de estos primeros organismos habrían tenido un fuerte impacto en la atmósfera. Creemos que uno de los primeros organismos producía metano como parte de su manera de comer, respirar y vivir. Absorbe dióxido de carbono e hidrógeno produciendo agua y metano como desechos. Por lo tanto, no es disparatado estimar que una extensa parte de la primera atmósfera contiene importantes cantidades de metano. Este incremento de metano podría haber espesado la niebla naranja. La evolución de nuestra atmósfera es, en muchos aspectos, la historia de la evolución de la vida en nuestro planeta. La vida puede cambiar un planeta significativamente. Siempre es esta especie de baile de relación causa-efecto entre el entorno cambiando a la vida y la vida cambiando al entorno. Y es la historia de la vida la que revela cómo pasamos de esta atmósfera neblinosa naranja a la azul rica en oxígeno de la que disfrutamos en la actualidad. Este mundo joven no es un mundo en el que pudiéramos sobrevivir. Los primeros océanos de la Tierra son azules verdosos, llenos de hierro disuelto. Y han absorbido grandes cantidades de dióxido de carbono, acidificándose.
Las primeras formas de vida se habrían adaptado expresamente a vivir con temperaturas altas o en condiciones bastante ácidas. La radiación ultravioleta era increíblemente nociva porque no había capa de ozono. Además, no había oxígeno en la atmósfera, su composición era muy distinta. Y algunos organismos actuales nos ofrecen pistas sobre cómo sobrevivió la vida en este primer entorno. A una altura elevada en los Andes está uno de los campos de géiseres más grandes del mundo. Este entorno es extremo por muchas razones. En primer lugar, todo el agua que sale de aquí sale hirviendo. Además, la altitud implica que está expuesto a mucha radiación ultravioleta del sol. Estas son condiciones tóxicas para la mayoría de los animales. Pero entre el agua hirviendo y el vapor, la vida está floreciendo. Los colores que vemos en estas esteras alrededor de la charca son miles de millones de bacterias proliferando que se han hecho un hueco en este extremo entorno. Es increíble encontrar tanta vida, no solo sobreviviendo, sino también prosperando en estas condiciones. Este tipo de organismos se llaman extremófilos. Pueden sobrevivir en entornos en los que a la mayoría de la vida compleja le costaría vivir. Los llamamos extremófilos porque no creíamos que la vida pudiera existir en condiciones tan extremas. De hecho, sabemos de organismos que pueden sobrevivir hasta a 122 grados centígrados, es decir, a una temperatura mayor que la del agua hirviendo. Y del mismo modo, sabemos de organismos que pueden vivir en temperaturas bajo cero. Las bacterias podrían sobrevivir también en el espacio sin problema alguno. Son comportamientos que consideramos extremos porque nosotros moriríamos así. En la actualidad, la vida en la Tierra es prolífica. Prospera en los lugares más improbables. Desde debajo de capas de hielo, hasta en charcas llenas de ácido y en las oscuras profundidades con altas presiones de los océanos. E investigar estos extremófilos modernos puede aportar pistas sobre lo que estaba ocurriendo en la primera atmósfera. Lleva habiendo extremófilos el mismo tiempo que vida en la Tierra. Estudiar a los extremófilos actuales amplía nuestro conocimiento sobre qué puede hacer la vida y cuál puede ser su aspecto, además de tratar de entender las primeras formas de vida y nuestros primeros antepasados. La vida se originó en la Tierra sin oxígeno. Por lo que observar a los microbios que viven en zonas sin oxígeno nos ayuda a comprender cómo evolucionaron para sobrevivir en esos entornos. Pero evolucionar para vivir en un hábitat muy especializado puede tener sus desventajas. En este periodo de la historia de la Tierra, la vida se habría visto limitada en cuanto a fuentes de energía. Si dependes de algo que está expulsando una fuente hidrotermal para generar energía y poder estar vivo, tu capacidad para crecer rápido se va a ver extremadamente limitada. Porque las fuentes de energía que utilizaban las primeras formas de vida para sobrevivir en los océanos eran relativamente escasas y a los organismos les costó proliferar. Tuvieron que absorber varias sustancias producidas por la geología y combinarlas luego para liberar energía. Pero la vida está a punto de incorporar una gran innovación que va a proporcionar una fuente de energía casi ilimitada. Una innovación que también cambiaría el curso de la evolución de la atmósfera. Actualmente se puede encontrar vida en charcos, lagos y océanos por todo el planeta. Nuestro mundo actual está a rebosar de vida. Tan solo una gotita de agua del océano contiene decenas de miles de células.
Y entre ellas encontramos organismos llamados cianobacterias. Se conocen más de 2000 tipos de cianobacterias que presentan todo tipo de tamaños y formas. Desde filamentos largos a formas geométricas. Las cianobacterias se desarrollaron, por lo que sabemos, hace unos 3.000 millones de años. Son asombrosas porque tienen la capacidad de adaptarse a los cambios medioambientales y de cambiar el entorno, ya que pueden ser muy abundantes. En ocasiones, las cianobacterias cambiaban sus entornos locales creando estructuras que utilizaban como hábitats. Este es uno de los ejemplos claros de que ya había vida hace 3.000 millones de años. Esta es una formación llamada estromatolito. Te inspira bastante poder coger una roca como esta y poder leer la historia de lo que estaba ocurriendo hace miles de millones de años. Es un libro increíble de leer. Las cianobacterias son algunos de los organismos más exitosos que han vivido nunca en nuestro planeta. Transformaron el mundo por completo. Esta transformación se debió a un proceso revolucionario que cambió la composición básica de la atmósfera. Desde hace alrededor de 3.000 millones de años, las cianobacterias están desarrollando una forma única de producir energía. Recogen luz solar y la utilizan para combinar el hidrógeno de moléculas de agua cercanas con el dióxido de carbono disuelto en los océanos. De esta forma, producen hidratos de carbono. Y un desecho bastante reactivo. Oxígeno. Este vial contiene un cultivo de cianobacterias que hice. Aunque estas son cianobacterias actuales, son descendientes de los organismos que desarrollaron por primera vez la capacidad de hacer la fotosíntesis productora de oxígeno. Hay momentos en la historia de la vida que parecen haber sucedido solo una vez. La fotosíntesis productora de oxígeno es uno de ellos. ¿Fue un accidente insólito? No lo sabemos. Pero de repente los océanos se convirtieron en combustible. Esto le permitió a la vida multiplicarse al menos por 10. Ahora las formas de vida pueden producir energía utilizando una de las materias primas más abundantes de la superficie del planeta: agua. Este tipo de fotosíntesis permite a los organismos obtener energía en prácticamente cualquier sitio, posibilitándoles expandirse por los océanos. Una célula de cianobacteria se convierte en 2. 2 se convierten en 4 y se van multiplicando sucesivamente. Hasta que hay billones. Y todavía podemos encontrar pruebas de su existencia miremos donde miremos, hasta en los entornos más arduos. Si miramos de cerca las esteras de esta charca, podemos advertir en algunas de estas zonas más verdes pequeñas burbujas que son literalmente el oxígeno que están produciendo mientras hacen la fotosíntesis ahora mismo. Las cianobacterias demuestran el poder de la vida en la Tierra como ninguna otra cosa. Hace unos 2.000 millones de años, los antepasados de estos extraordinarios microbios desarrollaron esta espectacular capacidad. Las cianobacterias fueron los primeros y los únicos organismos que desarrollaron la fotosíntesis productora de oxígeno. En cuanto resolvieron el problema de cómo usar el agua como combustible, los océanos se convirtieron en combustible y podían vivir prácticamente en cualquier sitio. Estas
Son algas del océano que hay justo en la costa oeste de Escocia. La fotosíntesis, productora de oxígeno, fue una innovación tan brillante que algunos de los organismos de aquella época engulleron a las cianobacterias. Y así es como obtuvimos algas como estas. Y luego las algas también acabaron dando origen a las plantas. Mientras que la vida se expandía por los océanos, por encima de las olas, la atmósfera también estaba experimentando una transformación drástica. Durante millones de años, los movimientos tectónicos de la Tierra están formando las primeras masas de escala continental. Y esto afecta directamente a las dinámicas de la atmósfera. El aire calentado por la nueva Tierra genera nuevos patrones meteorológicos por todo el planeta. El viento arrastra y eleva polvo en el aire, donde pequeñas partículas siembran extensas columnas de nubes. Algo similar a nuestro sistema climático está tomando forma por fin. La aparición de enormes masas continentales tuvo un gran impacto en la atmósfera. Estaríamos hablando de sistemas de presión alta, de presión baja, vientos predominantes, lluvias, muy parecido al mundo actual. Mientras tanto, en los océanos, billones de cianobacterias están haciendo la fotosíntesis y produciendo oxígeno. Es la primera vez que se hacen cantidades significativas en la Tierra. Las burbujas de oxígeno se elevan rápidamente. Pero la mayoría se deshacen antes de llegar a la superficie. Parece que la primera atmósfera de la Tierra está destinada a quedarse como una densa niebla naranja. ¿Pero qué está haciendo desaparecer al oxígeno? La respuesta reside en una propiedad única del oxígeno. El oxígeno es un elemento extremadamente reactivo. Algo único del oxígeno es que tiene una composición química que le permite combinarse con muchísimos elementos distintos, con casi todos los elementos que existen. Y este increíble poder reactivo es la razón por la que los científicos creen que al oxígeno le costó salir del agua. Hace aproximadamente 3.000 millones de años, los océanos de la Tierra estaban abarrotados de metales disueltos. De metales como el hierro. Esta llave que tengo aquí está oxidada. Y para que se oxide, necesitamos 3 ingredientes. El primero es hierro, que es el material de esta llave. El segundo es agua o vapor de agua en el aire. Y el tercero y decisivo es oxígeno. Y en los primeros océanos de la Tierra, el oxígeno empezó a reaccionar cada vez más con el hierro y con otros metales conforme las cianobacterias iban extendiéndose por los océanos. Debajo de la superficie está lloviendo. A medida que el oxígeno y el hierro van interactuando, se van formando partículas de óxido en el agua y se van hundiendo hasta tocar el fondo marino, atrapando el oxígeno y el hierro para formar rocas sólidas en el fondo oceánico.
amplias masas de agua se vuelven rojas. Había muchísimos ingredientes en el océano por aquel entonces que reaccionarían fácilmente con el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno atmosférico no conseguía acumularse a un nivel significativo. Un registro de las reacciones que tuvieron lugar hace mucho tiempo puede apreciarse en formaciones en la actualidad. Esta es una roca sedimentaria, es decir, que está compuesta por muchas capas distintas depositadas en el fondo del mar durante millones de años. Y esta muestra es una prueba de cómo puede reaccionar el hierro para formar rocas sólidas. Esta roca sedimentaria en particular es una formación de hierro bandeado. Podemos ver el color rojo en ella, que es una prueba de la oxidación de hierro u óxido. Estas reacciones continuaron, y los metales del agua del océano empezaron a disminuir al estar atrapados en el fondo marino. Con el tiempo, en los océanos se habrían reducido los elementos que reaccionaban fácilmente con el oxígeno que se estaba liberando. Pero las cianobacterias siguieron produciendo oxígeno. Durante unos 500 millones de años, este oxígeno ha estado atrapado en los océanos. Pero ahora, cantidades cada vez mayores son libres de escapar. Durante solo unos pocos millones de años, el oxígeno invade la atmósfera. La composición de la propia atmósfera está cambiando. Esto se conoce como la gran oxidación. La gran oxidación fue uno de los periodos más importantes de la historia de la Tierra. Fue un periodo durante el que se acumuló oxígeno en la atmósfera. No solo cambió por completo el entorno, sino que también cambió por completo las posibilidades disponibles para la vida. Es prácticamente imposible exagerar lo importante que fue la producción de oxígeno para la historia del planeta Tierra. De repente surgieron nuevas posibilidades químicas por toda la superficie de la Tierra, que traerían con ellas cambios increíbles. Los organismos utilizan el oxígeno actualmente para liberar energía de la comida y que de esta forma sus cuerpos puedan usarla. Dado que el oxígeno es tan reactivo, esta liberación de energía es inmensa. Si utilizas oxígeno, eres 19 veces más eficiente que un organismo que no lo utiliza. Debido a su poder reactivo, una de las primeras consecuencias del oxígeno en la atmósfera recae en las propias rocas. Ahora bien, dependiendo de cómo lo mires, el oxígeno puede ser una fuerza creadora o destructora. Conforme se va extendiendo por la atmósfera, el oxígeno empieza a reaccionar enérgicamente con la superficie de la Tierra. Rocas con metales como el hierro reaccionan con el oxígeno y se desintegran. Todos los ingredientes están listos para que se formen enormes tormentas de polvo. El joven planeta está siendo destrozado por su propia atmósfera.
La superficie de la Tierra está cambiando de color mientras se crean nuevos minerales. Se formaron muchos minerales que no existían antes de la gran oxidación. Minerales de cobre, como estos minerales azules y verdes, minerales de uranio amarillos y naranjas, minerales de molibdeno, minerales de níquel, minerales de cobalto. Todos los colores del arco iris en nuevos minerales formados por la gran oxidación. Y no solo minerales. El oxígeno también hace que haya disponibles muchos más nutrientes esenciales para la vida al reaccionar con varios elementos para formar ácidos. Cosas como ácido sulfúrico y ácido nítrico. El ácido tiene una propiedad que, cuando cae con la lluvia a la superficie de la Tierra, puede disolver rocas y provocar erosión y vertido de nutrientes y minerales a lagos y océanos. Esos nutrientes acabaron en el océano. Había nuevas oportunidades para la vida. Fue un antes y un después. Y conforme el oxígeno empezó a aumentar en la atmósfera, los elementos relativamente menores que son esenciales para todos los procesos de la vida se multiplicaron. En muchos casos hablamos de metales. La vida en la Tierra evolucionó gracias a las condiciones que le proporcionó la Tierra. Pero a cambio, la vida ha remodelado por completo el planeta. Y el mundo que conocemos actualmente ha sido creado en muchos aspectos por la vida. Esta coevolución entre la Tierra y la atmósfera es evidente allá donde miremos. Estas colinas en particular se formaron cuando los dinosaurios estaban en la Tierra. Pero el precioso rojo que podemos apreciar en estas bandas se debe al hierro de las colinas combinado con agua y oxígeno hasta crear óxido de hierro. Así que estamos ante un ejemplo del oxígeno cambiando el paisaje. El oxígeno transformó nuestros océanos, remodeló la Tierra y se convirtió en un ingrediente vital para la vida actual. Pero este gas volátil estaba a punto de generar otro impacto drástico en el planeta. Por todo el planeta, los niveles de oxígeno están subiendo, enriqueciendo lentamente el aire y reaccionando con el metano hasta formar dióxido de carbono y agua. Durante millones de años, las nieblas naranjas se disipan. La luz solar se dispersa por el nitrógeno y el oxígeno, dando lugar a los primeros cielos azules ricos en oxígeno de la Tierra. En la atmósfera superior, la luz ultravioleta del Sol provoca que el oxígeno fabrique una nueva molécula protectora: el ozono. El ozono está compuesto por 3 átomos de oxígeno unidos entre sí que absorben la radiación ultravioleta bastante bien. Por lo tanto, si ponemos un poco de ozono en la atmósfera es como un protector solar. El nivel de oxígeno de la atmósfera fluctuará durante los 2000 millones de años siguientes, pero acabará alcanzando el 21% de la actualidad. Pero la historia de nuestra atmósfera no acaba ahí. Seguirá evolucionando tanto naturalmente como bajo la influencia de la actividad humana. Si no entendemos la historia de la atmósfera, ¿cómo nos vamos a encargar nosotros de que la atmósfera progrese? Porque nuestra atmósfera es totalmente única. No hemos encontrado nada parecido en ningún otro cuerpo planetario.
Tal vez sea nuestra composición atmosférica lo que le está gritando al cosmos, lo que le está dando una señal al universo de que estamos aquí, de que la vida existe en nuestro planeta. Pero ahora estamos retrocediendo en el tiempo en muchos aspectos, ya que estamos arrojando todos los químicos tóxicos para la vida a la atmósfera. Durante los últimos 200 años, la humanidad ha cambiado la composición de nuestra atmósfera, sobre todo con la liberación de dióxido de carbono, lo que acarrea innumerables consecuencias en nuestro planeta. La atmósfera no es frágil, pero nosotros sí. Podemos provocar cambios en la atmósfera que conviertan a la Tierra en un lugar muy desagradable en el que vivir. Por lo tanto, tenemos que mirar por nosotros cuando pensamos en los cambios de la atmósfera. Ostentamos un inmenso poder en nuestro planeta. Nuestra atmósfera es muy valiosa. Y si nos pasamos cambiándola, todo el mundo pagará el precio. Pero entendiendo los enormes y complejos pasos que fueron necesarios para crear nuestra atmósfera, con suerte podremos desarrollar métodos para cuidar de ella para las generaciones futuras.